Buen día a todos. Como les había prometido, iba a leer la parte del tratamiento para la leucemia mielógena aguda luego del diagnóstico. Esta información es importante porque a veces las personas reciben un diagnóstico de leucemia mielógena aguda y había leído este libro creado por la compañía Cephalon Oncology y auspiciado por la Sociedad de Leucemia y Linfoma. Y mientras leí esta información me di cuenta de que muy pocas personas tienen este tipo de información y no saben conseguir la información. Como no conocen la sociedad, pues no llegan a las páginas de esta sociedad eh, de leucemia y linfoma. Entonces, pues a veces uno quiere prevenir o la persona que ya está diagnosticada quiere saber cómo va a ser ese proceso. Bien. Hay veces personas que no le gustan saber cómo va a ser ese proceso, pero a veces es mejor saberlo de antemano para que usted no se desanime y usted piense que no es que le están tomando el pelo, sino que ese es el proceso real del tratamiento. Yo voy a estar leyendo el capítulo de este libro que me pareció muy interesante, pero se les recomienda que usted vaya a la Sociedad de Leucemia y Linfoma y que se y que busque esa información que es importante para usted o para su hijo. Luego del diagnóstico, eh, de que le hayan diagnosticado ese tipo de enfermedad, prácticamente todos los pacientes con leucemia mielógena aguda, que está abreviado como AML, necesitan recibir tratamiento tan pronto como sea posible. Aquí no es pensarlo, sino es automáticamente eh, empezar el tratamiento. El objetivo principal del tratamiento es provocar una remisión en la cual no hay evidencia de células plásticas en la sangre ni en la médula, que se restaure la producción normal de células sanguíneas y los conteos de células vuelvan a los niveles normales. Para empezar, he hablado de remisión, pero ¿qué es remisión? Remisión es la desaparición de evidencia de una enfermedad, por lo general como resultado de un tratamiento. Los términos completa o parcial se utilizan para modificar el término remisión, y remisión completa quiere decir que ha desaparecido toda evidencia de la enfermedad. Remisión parcial quiere decir que la enfermedad ha mejorado notablemente por el tratamiento, pero que aún hay evidencia residual de la misma, y el beneficio a largo plazo generalmente requiere una remisión completa, especialmente en casos de leucemia aguda o linfomas progresivos. Factores que ayudan a evaluar las opciones del tratamiento del paciente y sus posibilidades de recuperación. Pues número uno, la edad y el estado de salud general del paciente. Eso lo que va a indicar es cuán rápido el paciente va a recuperarse del tratamiento. El subtipo de la AML, bien, eso también es importante porque hay leucemias que son demasiado agresivas, y aquí vamos a mencionar los subtipos de células de leucemia mielógena aguda. Bien, hay un subtipo que se llama, le ponen designación M0. Si usted en su diagnóstico le ponen M0, es que usted tiene mieloblástica según un análisis especial. Si le ponen M1, usted tiene una mieloblástica sin maduración. M2 es una mieloblástica con maduración. La M3 es una premielocítica. La M4 es la meliomonocítica. La M5 significa monocítica. La M6 eritroleucemia y la M7 megacariocítica. También es importante, otro factor que ayuda a evaluar las opciones del tratamiento es el compromiso del sistema nervioso central,
la presencia de infección sistémica en el momento del diagnóstico, los antecedentes de síndrome mielodisplástico u otro tipo de cáncer, o sea, que usted haya sido paciente de cáncer, de otro tipo de cáncer, o que usted tenga un familiar o alguien que le haya dado esa misma enfermedad, y antecedentes de leucemia mielógena aguda o una recaída, que usted se haya curado y cayó en la recaída. Todo eso son factores que van a evaluar el tratamiento que el médico le va a dar a usted. Bueno, vamos a hablar de la quimioterapia. Es fundamental procurar un tratamiento en un centro donde los médicos tengan experiencia en atender a pacientes con leucemia aguda. La mayoría de los pacientes que son diagnosticados con este tipo de cáncer necesitan el uso de quimioterapia. La mayoría de los pacientes necesitan quimioterapia intensiva para lograr la remisión completa, o sea, la curación completa. Es importante que usted sepa que para usted recibir la quimioterapia usted tiene que estar preparado, ¿verdad? El médico lo prepara a usted. Al fin de preparar el paciente para la quimioterapia, se le va a colocar un catéter permanente en una vena de la parte superior del tórax mediante un procedimiento quirúrgico. El catéter, a veces llamado vía central o puerto, forma un túnel por debajo de la piel del tórax, de modo tal que se mantiene firme en su sitio. El extremo externo del puerto se puede utilizar para administrar medicamentos líquidos o hemoderivados o para extraer muestras de sangre. Esto permite un acceso rápido para la infusión de fármacos y pruebas químicas. Bien, como todo tiene efectos secundarios. Bien. El tratamiento pues, puede causarle que acumule usted ácido úrico en la sangre. Si usted se fija en la lámina que tengo aquí, usted va a ver una célula, la muestra de sangre normal, y usted ve estos contenidos negros, ¿ve? La célula más negra y unos contenidos como cristalinos, pues eso es ácido úrico. Como resultado de la cantidad muy alta de glóbulos blancos, ¿verdad? El uso de la quimioterapia quizás eleve también el ácido úrico, que es una sustancia que se encuentra en las células. Bien. El ácido úrico entra en la sangre y se elimina en la orina, ¿ves? Pero hay gente que empiezan a formar piedra en los riñones. Si la terapia destruye muchas células simultáneas, la cantidad de ácido úrico en la orina puede ser tan alta que puede causar cálculos renales, que eso es lo que le llaman piedra, los cálculos renales. Esto podría afectar el flujo de la orina, y también puede se puede administrar fármacos tales como alopurinol o rasburicasa a fin de disminuir la acumulación de ácido úrico en la sangre. ¿Bien? También tenemos lo que se llama quimioterapia o terapia de inducción. La terapia de inducción es la fase inicial para los pacientes con leucemia mielógena aguda. Estos deben ser hospitalizados a menudo de 4 a 6 semanas, a veces más tiempo. Bien, a menudo se utiliza antraciclina o la citarabina, que actúan de distintas formas para prevenir la síntesis de ADN en las células de leucemia, deteniendo su crecimiento y provocando su muerte. La antraciclina por lo general se administra durante los primeros 3 días de tratamiento. La citarabarina comienza a administrarse al mismo tiempo que la otra, pero esa dura más tiempo, pero se administra durante 7 a 10 días de tratamiento. Ambos fármacos se disuelven en líquido y se administra al paciente a través de un catéter permanente. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de inducción? Pues eliminar las células blásticas leucémicas visibles en la sangre y de la médula. Si aún no hay células blásticas visibles, puede que sea necesario un segundo ciclo de quimioterapia para eliminar las células blásticas de la médula. Por lo general se utilizan los mismos fármacos descritos anteriormente e incluidos en la tabla del ciclo de tratamiento. Bien. Algunos fármacos empleados en el tratamiento o ensayos clínicos de leucemia mielógena aguda, pues mira, vamos a tener antibióticos antitumorales. Bien. Ahí vamos a encontrar ceruvidine, que es el ingrediente activo es
daunorubicina. También vamos a encontrar adriamicin, que el ingrediente activo es doxorubicina, idamicin, que su ingrediente activo es idarubicina, novantrone, que su ingrediente activo es mitosantrona. Bien, esos son antibióticos antitumorales. Estos fármacos interactúan directamente con el ADN en el núcleo de la célula, interfiriendo así con la supervivencia celular. También podemos encontrar, el médico puede utilizar lo que se llama antimetabolitos. Estas sustancias químicas son generalmente similares en las unidades estructurales naturales del ADN y el ARN, o RNA, o de algunas vitaminas. No obstante, se modifica a partir de las sustancias químicas naturales cuando sustituye las unidades estructurales del ADN o el ARN dentro de una célula leucémica. Dicha célula pierde la capacidad de formar ADN o ARN. Esto evita que la célula crezca. O sea, el uso de este antimetabolito es detener que la célula se siga reproduciendo, las células cancerosas. Y aquí tenemos 8 medicamentos, ¿bien? Está el ingrediente activo, que está la citarabalina, que el fabricante Aracé o Cytosar-U o citosina arabinosida. También tenemos cladribina, 2-CDA o leustatin. Tenemos con el ingrediente activo fludarabina, el flúdara, la hidroxiurea, hidrea, que es la marca. Tenemos 6 mercaptopurina, que la marca es purinesol. Metotrexato, tenemos 6 tiguanina, que el medicamento es tabloid tioguanina, y tenemos clorafarabina, que la compañía es Clolar. O sea que hay muchos medicamentos que ya se están produciendo como antimetabolitos, y les aseguro que debe haber más porque este libro no es muy reciente, ¿verdad? Tenemos inhibidores de enzimas reparadoras del ADN. Este fármaco actúan sobre determinadas proteínas como la enzima, que ayudan a reparar los daños del ADN. Los fármacos evitan que las enzimas funcionen y hacen que el ADN esté más susceptible a los daños. Y aquí vamos a encontrar Depecid y esta compañía Etoposide y VP16, cuyo ingrediente activo es etoposido. También vamos a encontrar teniposido, que la compañía es EBM26 y Bumon. Y vamos a encontrar topetecan, que la compañía es Hicamtin, es la marca. También vamos a encontrar inhibidores de la síntesis de ADN. Este fármaco reacciona con el ADN para modificarlo químicamente y evitar que permita la proliferación celular, o sea, evita que se reproduzca. Y esto, hasta ahora solamente hay un medicamento que se llama Paraflatin, que utiliza el ingrediente activo carboplatino. Tenemos un agente de maduración celular. Ahí está el ácido retinoico tipo R-trans, y ahí está la marca Atra, retinoina, besanoid. También tenemos Tricenox, que utiliza trióxido de arsénico. También tenemos anticuerpo monoclonal, que utiliza el ingrediente ozogamicina, gemtusumab, de la compañía Milotar. Y tenemos agentes hipometilantes, que tenemos azacitidina con la compañía Vidasa y decitabina de la compañía Dacogen. ¿Por qué se menciona todo esto y lo escribió aquí? Pues porque a veces muchas personas piensan que no hay opciones. Hay opciones, y realmente la ciencia está muy avanzada y hay una posibilidad de que las personas diagnosticadas con leucemia mieloide aguda se recuperen. Lo más difícil son los niños. ¿Bien? Cuando la quimioterapia es eficaz, cuando las células sanguíneas normales se eliminan de la médula junto con las células de leucemia, esto da como resultado que la sangre del paciente tenga una grave deficiencia en glóbulos rojos, fagocitos
plaquetas y esto produce lo que se llama anemia, neutropenia y trombocitopenia. ¿Bien? También se utiliza la transfusión de sangre. Puede ser que sea necesario transfusiones de glóbulos rojos y a menudo de plaquetas. Durante este tiempo, la deficiencia de fagocitos, que son las células que ingieren los microbios, permite que las bacterias y hongos normalmente presentes en la piel o la nariz, la boca o el intestino grueso, dicho de paso el colon, o en un ambiente, produzcan infecciones. Como resultado, con frecuencia es necesaria una terapia de antibióticos para tratar la infección. Recuerde que la quimioterapia le baja las defensas. Bien. Factores de crecimiento para aumentar los glóbulos blancos. El factor estimulante de colonias de granulocitos, GCSF, y el factor de colonias estimulantes de granulocitos y macrófagos son fármacos que se pueden usar en determinadas circunstancias para aumentar la cantidad de glóbulos blancos en un paciente. ¿Qué son los granulocitos? Pues un tipo de glóbulo blanco que tiene un gran número de gránulos en el cuerpo de la célula. Ahí están los neutrófilos, leucinófilos y los basófilos, son tipos de granulocitos. Bien. Entonces, es importante saber que en la mayoría de los pacientes la producción normal de células sanguíneas se reanudará luego de varias semanas después de la conclusión del tratamiento y entonces no serán necesarios los antibióticos ni la transfusión de células. Ok, los conteos sanguíneos volverán gradualmente a la normalidad, regresará el bienestar y no será posible identificar células de leucemia en la sangre ni en la médula ósea. Y eso se llama remisión. Si usted ya no puede identificar células cancerosas con las normales de sangre, significa que usted está totalmente recuperado. Bien, pero siempre tiene que ir al médico, para que si acaso vuelve una recaída. La remisión, volvemos a repetir, las células leucémicas residuales no pueden detectarse, no interfiere con la producción normal de las células sanguíneas, pero tienen la capacidad de volver a crecer y provocar una recaída de la leucemia. O sea, que está en remisión, pues eso no significa que ya me curé de todo, sino que usted salió de peligro, pero que usted tiene que estar chequeándose y monitoreándose cada cierto tiempo, que lo que el médico le diga a usted. Y obviamente usted tiene que evitar lugares que estén demasiado concurridos para evitar que usted coja una enfermedad porque tiene su sistema inmunológico un poquito débil. Alimentarse bien, por supuesto, y ir al médico constantemente. Tenemos el otro tipo, que es la radioterapia. Esta se utiliza para tratar una acumulación de células de leucemia grande y localizadas llamadas cloramas. O sea, cuando ya encontraron que es demasiado, un grupo completo de células cancerosas en un órgano, en un cuerpo, pues entonces usamos la radioterapia. Un clorama es un suceso poco común en casos de leucemia mielógena aguda. Mayormente ocurre en otros tipos de cáncer, pero ocurre. Entonces, la terapia de consolidación, terapia posterior de la remisión, es necesario para eliminar del paciente el resto de la célula leucémica a fin de prevenir una recaída. O sea, le dan la remisión y dice, pues ya, no. Tiene que seguir con su terapia, ¿verdad? Porque aunque usted está ante los ojos del médico recuperado, usted tiene que seguir con su terapia, ¿ves? Porque usted quiere como que evitar que vuelva otra vez a caer, ¿ves? Consiste en una quimioterapia intensiva adicional una vez lograda la remisión, con o sin autoinfusión de células madre o al trasplante de células madre. No existe consenso sobre el mejor enfoque, ¿ves? Algunos de los factores principales que influyen sobre el enfoque utilizado son la edad del paciente, la capacidad del paciente de tolerar un tratamiento intensivo, los hallazgos citogénicos y la disponibilidad de un donante de células madre. Y ahí estamos hablando de cuando muchas personas pues reciben donantes de células madres de otra médula ósea. Los pacientes son hospitalizados y la duración de la estadía variará dependiendo del tratamiento y otros factores. Si se va a usar quimioterapia, los mejores resultados se dan cuando se aplica un tratamiento intensivo. La quimioterapia intensiva puede administrar con altas dosis de cytarabina u otros fármacos.
Bien, un alotrasplante de células madre, aquí usted está viendo una fotografía de cómo se hace. Se utiliza cuando la quimioterapia intensiva ya no funciona por sí sola, o sea, ya la persona tiene una leucemia muy avanzada. Depende de la prueba citogenética, la disponibilidad de un donante con antígeno leucocitario humano compatible, emparentado o no, y la edad del paciente. Bien. También tenemos la quimioterapia intensiva y la autoinfusión de células madre. ¿Ves? Aquí se utiliza en casos de pacientes con leucemia mielógena aguda que no tengan un donante de células madres con HLA compatible. La terapia puede identificarse aún más mediante la aplicación de una quimioterapia muy intensiva y reinfundiendo al paciente sus propias células madres de la médula o de la sangre. O sea, que lo que hacen es que ellos mismos sacan de tu propia médula de nuevo células madres y entonces las ponen a trabajar. Bien, esto va más a la segura porque el problema es que si tu médula ósea no está produciendo, pues tienes un problema, ¿verdad? Necesita un donante. Pero si no, pues entonces ellos mismos ponen esas células madres a trabajar en tu cuerpo. Los trasplantes no melioblativos de células madre implica la recolección de células madre de la sangre o de la médula del propio paciente una vez alcanzada la remisión. Aquí significa es que cuando ya el paciente está bien y está empezando a producir su sangre, pues entonces ellos van a recolectar esas células madres y las congelan. La congelación de las células para uso posterior. O sea que ellos te guardan células sanas y te las ponen en un sistema de congelación para usarla luego. Y la descongelación posterior para infundirla al paciente después de la quimioterapia intensiva. O sea, ellos te van a guardar como un banco de ahorro, te guardan tus células madres, te las ponen en un congelador para cuando te den la quimioterapia intensiva, volvértelas a colocar. Bien, la reinfusión restablecerá la producción de células sanguíneas que de otro modo se verían profundamente afectadas por la quimioterapia. Se necesitan técnicas especiales para evitar que las células de la médula resulten dañadas durante el proceso de congelación y descongelación. Y ellos recomiendan que consultes el libro gratuito de la Sociedad de Leucemia y Linfoma, Trasplante de Células Madres Sanguíneas y de la Médula Ósea. A los trasplantes de células madre. Pues mira, lo vemos en pacientes entre de 1 a 50 años, pueden recibirlo, ¿verdad? Aproximadamente se encuentran en remisión. Si tengan un donante con HLA compatible, son candidatos para un alotrasplante de célula madre. Es un procedimiento de alto riesgo y la decisión de realizar este tipo de trasplante, vuelvo otra vez, es un procedimiento de alto riesgo. Ok, bien. ¿Por qué de alto riesgo? Primero, porque no sabemos si es compatible y segundo, porque la otra persona está, no sabemos, pues, está donando células madres y obviamente pues tiene que ser un proceso bien hecho porque si le sacan demasiadas células madre, entonces la persona va a padecer de leucemia o la misma enfermedad o una enfermedad parecida. Bien, entonces es de alto riesgo, ¿ok? Y la decisión de realizar este tipo de trasplante depende de las características de la leucemia del paciente, de la edad del paciente, del entendimiento que tenga el paciente o de su familia de los posibles beneficios y riesgos. El tratamiento para la leucemia mielógena aguda en niños. Bien. Dice que representa el 15% de leucemias agudas infantiles y mayormente ellos están diagnosticados con leucemia linfocítica o linfoblástica aguda. Dice que el tratamiento de los niños son tratados con un régimen de inducción de remisión similar al de los adultos con leucemia mielógena aguda, pero es un poco más de la mitad de los niños en remisión sin recaída se consideran curados. Niños menores de 2 años con leucemia mielógena aguda tienen una tasa reducida de remisión y de curación, porque la leucemia monocítica aguda, un subtipo de leucemia mielógena aguda, de una leucemia con conteos muy altos de blastos, denominada leucemia hiperleucocítica, es una variante muy difícil de tratar, con tasas más bajas de remisión y curación que los resultados promedio mencionados anteriormente. ¿Qué quiere decir esto?
que si su hijo ha sido diagnosticado con este tipo de leucemia, es una leucemia extremadamente agresiva y que muchas veces, pues, esa necesidad de sanar a nuestros hijos, en lo que dice hasta aquí, no se ha encontrado hasta ahora una cura con ellos, pero es difícil que ellos se recuperen. Entonces, lo importante es darle la mejor calidad de vida, que ese niño la pase jugando, la pase divirtiéndose con mamá, con sus hermanos y que tenga sus tratamientos, pero hay que tener mucho cuidado con esos tratamientos invasivos, porque a la larga son tratamientos muy martirizantes y quizás no llevan ningún resultado, ninguna curación. Pero eso está en criterio de usted como padre, en su esperanza, en su devoción con nuestro Señor Jesucristo, en pedir el milagro, ¿verdad? Y en pedir que la ciencia avance, porque de lo que yo he leído hasta ahora, es muy difícil que los niños se curen de esa edad. Pero existen milagros, existen nuevos avances y hasta ahora, hasta lo que yo he leído, pues esto es lo que dice. Así que usted no pierda la esperanza, pero sí, permita que ese niño menor de 2 años disfrute la vida, ¿ves? Que goce, que ría, que brinca, que salte. Y entonces usted ponga en balance el tratamiento y el tiempo que ese niño va a disfrutar aquí. Es una opinión muy personal. Determinadas anomalías genéticas. El alotrasplante de células madre puede utilizarse con niños con pronósticos malos que recaen luego de una terapia intensiva con múltiples fármacos o quienes falla la inducción primaria. ¿Ves? La Sociedad de Leucemia y Linfoma recomienda que lea el libro gratuito de Aprender y vivir con cáncer en defensa de las necesidades educativas de su hijo, para obtener la información sobre la planificación del ingreso o reintegro del niño a la escuela después de un diagnóstico y un tratamiento. Bien. Tratamiento para leucemia mielógena aguda en adultos mayores. La leucemia mielógena aguda ocurre con más frecuencia cuanto más avanzada sea la edad. Al menos la mitad de los pacientes tienen más de 65 años de edad en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Hoy en día existen opciones de curación disponibles para pacientes mayores, incluyendo aquellos que tal vez tengan otros problemas de salud importantes. La edad del paciente por sí sola es un factor limitante de predicción-tolerancia a la quimioterapia. Se están aplicando medidas estandarizadas de fuerza, tiempo de reacción, equilibrio y demás factores de indicación desarrollados por expertos de geriatría para determinar la edad fisiológica del paciente. Respuestas negativas a la terapia. Pues mira, las células leucémicas de los pacientes mayores con leucemia mielógena aguda son más resistentes al tratamiento con quimioterapia. Dice que los pacientes mayores pueden tener otros problemas médicos, incluyendo enfermedades cardíacas, pulmonares o renales o diabetes mellitus, que van a competir con esa enfermedad y que va a ser más difícil la recuperación. Los pacientes de avanzado, incluso ante la ausencia de otros problemas médicos, tienden a presentar una mayor intolerancia que los pacientes más jóvenes a la dosis óptima de quimioterapia. Bien. Toda esta información está en el libro de Leucemia Mielógena Aguda, escrito por The Leukemia and Lymphoma Society. El auspiciador fue Cephalon Oncology. Espero que esto les sirva de ayuda, ¿verdad? Les sirva de guía. Y como siempre, pues yo les recomiendo que busque información en esta sociedad y información científica. La información no dice la fecha porque no tengo la fecha en que se publicó, pero me parece que está bastante avanzado. Pero como decimos, la ciencia es bien dinámica, siempre está avanzando continuamente, así que verifiquen en esta sociedad si hay nuevos tratamientos y nuevos resultados. Excelente día y que Dios los bendiga.